Personalmente estoy muy agradecido de haber conocido a Jesús cuando tenía 19 años y medio. Y este mes estoy celebrando 60 años de haber nacido de nuevo como cristiano. Y en estos 60 años, tienen que saber esto. He estudiado este libro, la Biblia, y me ha ayudado en todas las situaciones de mi vida en 60 años. Y en todas las situaciones que he vivido, siempre ha habido una respuesta en las Escrituras. Siempre hay una respuesta. Estuve en el ejército de la Marina de la India como oficial por mucho tiempo, y fue cuando el Señor me llamó. Y aún allí, en el ejército, siempre encontraba una palabra de Dios que me guiaba en cualquier situación. Me ayudó a mantenerme firme a hacer lo que estaba bien y a negarme a hacer lo incorrecto. Y lo otro que he aprendido a lo largo de los años es que no solo es la palabra de Dios. Dios también nos ha dado al Espíritu Santo. Eso es lo otro que descubrí. Porque si solo tienes la palabra de Dios y no tienes el Espíritu Santo, puedes volverte un legalista o un fariseo que juzga a los demás de acuerdo con su comprensión de las Escrituras. Pero cuando el Espíritu Santo entra, trae la luz de Dios a ti. Quiero que leamos el libro de Mateo, capítulo 5, verso 14. Vosotros sois la luz del mundo. Ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Quién es la luz del mundo? Tú dirías que es Jesús. Pero yo digo que no, eres tú. ¿Quién es la luz del mundo? Yo. Y no es que sea arrogante. Estoy casi seguro que la mayoría de los cristianos no han tomado en serio este versículo. Este es un simple verso. Tú eres la luz del mundo. Tú tienes que entender esto. Tienes que decirte a ti mismo, yo soy la luz de este mundo en el cual yo estoy viviendo. Y te digo que cambiará tu actitud como cristiano. Toma esto muy en serio. Por eso Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo. Déjame mostrarte lo que Jesús dijo en Juan capítulo 9, versículo 5. Entre tanto, escucha cuidadosamente. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y más adelante en Juan capítulo 17, Jesús todavía estaba aquí. Él ahora está en el cielo, pero la tercera persona de la Trinidad está aquí. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Jesús está en el cielo y aún no ha regresado. Y en Juan capítulo 17 le dice a su Padre, y yo voy a ti. Entonces, durante Jesús estuvo en el mundo, durante esos 33 años y medio, Él era la luz del mundo. Pero ¿qué pasa ahora? Mateo capítulo 5, 14 dice que ahora tú eres la luz del mundo. Una vez que tomas en serio esta palabra, verás que tenemos una gran responsabilidad. Ahora nosotros somos la luz del mundo. Es una tremenda responsabilidad. Y cualquiera que se llame cristiano debe tomar esto muy en serio. Y quiero decirte que el nombre de Jesús es deshonrado en todos los países por causa de los cristianos, no por los que no conocen a Cristo, no. Cuando tú te casas, tu esposa toma tu apellido. Mi esposa se convirtió en la señora de Ponen y tu esposa ahora lleva tu apellido. Ella no pudo arruinar tu nombre hasta que se casó contigo, solo hasta que se casa y toma tu apellido. Solo así ella puede deshonrarte y traer una mala reputación a tu apellido. Antes no podía hacerlo. Entonces, todas las personas que no han conocido a Cristo no pueden traer deshonra al nombre de Cristo, porque no lo han aceptado. Pero nosotros, los cristianos, decimos que estamos casados con Cristo. Por eso es que nuestra conducta, nuestro comportamiento es lo que deshonra al nombre del Señor. Y las personas del mundo ven todo esto. La Biblia dice que Satanás es el acusador de los creyentes. Él no se llama el acusador del mundo. Por ahora no tengo tiempo para explicarte esto. Esto está en Apocalipsis capítulo 12. Él se llama el engañador del mundo y también el acusador de los creyentes.
Él no tiene interés de acusar a los incrédulos, porque ellos ya están de su lado. Por eso no se preocupa por ellos. Pero cuando un cristiano o un seguidor de Jesucristo hace algo malo, el diablo va delante de Dios y lo acusa. Él le dice, Dios, ¿ves lo que está haciendo esa persona? Pero dice que es tu hijo. Él está viendo pornografía. ¿Qué piensas de eso? Y tal vez nadie lo está viendo, pero el diablo sí. Él te está observando para acusarte. Dios, ¿esa persona es luz del mundo? ¿Ves la forma en que le grita esa mujer a su esposo? Y se supone que es luz de este mundo. Y Dios puede ver todas las cosas, aunque tú no lo creas. Recuerdo cuando comencé a leer la Biblia, yo era muy joven y leí acerca de Job. ¿Has leído este libro? Donde Satanás se le presentó al Señor. En el capítulo 1, Dios le preguntó, ¿de dónde vienes? Satanás le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Y qué es lo que viste alrededor del mundo? Él no solo andaba viendo a los incrédulos, él andaba mirando a los que clamaban en esos días. Y él miró a uno que conoce a Dios. Esto ocurrió antes de Abraham. Y aquí está la revelación del Señor, de que Satanás sube a acusar a los creyentes. Pero Jehová le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y el Dios Todopoderoso señaló a un hombre en la tierra. Él no era un hombre perfecto. Si lees el libro de Job, verás que él no era perfecto. Pero él dijo que hay un hombre que teme a Dios. También se aparta del mal. Él era un hombre casado. Él guardaba sus ojos de codiciar a otra mujer. Y esto fue antes de que escribieran Mateo capítulo 5, antes de que Jesús viniera a la tierra. ¿Cómo sabía que no debía codiciar a una mujer con sus ojos? Y en especial que no fuera su esposa, porque tenía temor a Dios. No había Biblia en ese tiempo, porque la Biblia nos enseña el temor de Dios. Eso significa que si tienes reverencia a Dios, la boca del diablo estará cerrada. Pero cuando un cristiano peca, entra en oscuridad. Y es la boca de Dios que se cierra cuando el diablo lo acusa. Pero si venzo el pecado por la gracia de Dios por medio del Espíritu Santo, es Dios que le dice al diablo, ¿ves a mi hijo cómo está venciendo? Por eso cuando leí el libro de Job, yo dije, Señor, y solo tenía 20 años, y estaba en un barco de la naval, en la India. Señor, ¿puedes decir eso de mí? Me gustaría que dijeras eso de mí. Y sé que muchas cosas andan mal en mi vida, pero quiero tu gracia para poder vencerlas. Quiero que a través de mí le cierres la boca al diablo. ¿Te desafía esto a ti? Que Dios pueda señalarte y poder decir, hay una persona, y Satanás tal vez pueda acusar a otras personas, pero no puede con él o con ella. Puedes ir a otros hogares cristianos para ver cómo se comportan, pero quiero que veas esta casa. Mi esposa y yo hemos estado casados durante 51 años. ¿Podrías ponerte de pie, por favor, para que puedan ver tu linda carita? Ella es igual de bonita para mí que hace 50 años. Y ella siempre viaja conmigo porque ella es mi guerrera de oración. ¿Ves que la boca no puede hablar si el corazón no bombea? Y eso es lo que ella hace. Entonces, lo que quiero decirles, que desde que estamos juntos, nuestro anhelo ha sido que nuestro matrimonio y nuestro hogar sea un testimonio de Cristo. Nuestro hogar debe ser una luz en medio de un mundo lleno de oscuridad, porque muchos hogares están llenos de tinieblas. Hay odio, amargura, contiendas, divorcio y todo tipo de otros males. Eso es oscuridad. Y en medio de eso el Señor dice, ustedes son la luz del mundo y debemos tomar esa responsabilidad en serio. Si miras tu vida hace unos años atrás,
¿Te das cuenta de la deshonra que llevaste al nombre del Señor por la forma en que has vivido? Porque no es una cuestión de cómo vivo delante de los demás. Delante de los demás nos comportamos correctamente, porque nos interesa nuestro testimonio ante los demás. Te haré una pregunta que yo también me la hice a mí mismo, la cual me hizo cambiar algunas cosas en mi vida, la cual es que hay algo más importante que mi testimonio ante los hombres, y es mi testimonio delante de Satanás. Y eso puede sonar raro, pero les diré por qué digo eso. Porque Satanás sabe mucho más de mi vida que tú o cualquiera de los que estamos aquí. Satanás conoce algunos pensamientos que incluso mi esposa no conoce. Él sabe las cosas que estoy haciendo en secreto que mi esposa no sabe. Por eso quiero ser buen testimonio ante él. No quiero que haya ningún motivo para que el diablo me acuse a mí. En cualquier momento de mi vida, Satanás sabe cómo uso mi dinero. Y tal vez tu esposa no lo sabe. O las cosas injustas que haces en la oficina. Satanás lo sabe todo. Y yo quiero ser uno de los que le cierra la boca a Satanás. Ahora quiero desafiarlos, mis hermanos y hermanas, para que ustedes lo hagan también. Sean la luz del mundo. Jesús fue la luz del mundo cuando estuvo en la tierra. Subió al cielo y envió al Espíritu Santo en el día de Pentecostés, como un fuego. Y en esos días la luz se obtenía por medio del fuego. El Espíritu Santo entró en los 120 en el día de Pentecostés para convertirlos en una llama como la luz del mundo. Y esa es una de las cosas que descubrí cuando me convertí en cristiano. Tenía 19 años. Primero entendí que la sangre de Jesucristo me había limpiado y perdonado. Yo nací en una familia cristiana temerosa de Dios. Mi padre nació de nuevo antes de que yo naciera. Ellos me enviaron a una buena escuela dominical, así como la mayoría de cristianos lo hacen. Y muchas veces le pedí a Cristo que entrara en mi corazón, probablemente unas 100 veces. Y no sabía si lo hacía correctamente, si tenía que sentir una sensación o no. Y yo lo hacía una y otra vez. Pero recuerdo un día hace 60 años, eso fue en julio en el año 1959. Estaba en la base naval en la India. Estaba en mi habitación leyendo la Biblia. Y cuando llegué a Juan capítulo 6, 37, leí lo que Jesús dice ahí. Juan capítulo 6, verso 37. Y el que a mí viene, no lo echo fuera. Y yo le dije al Señor, he venido a ti tantas veces. Y Él me dijo, yo nunca te he echado. Y dije, wow, yo creo eso hoy. Y ese día puse un ancla en mi vida. Y usé una expresión naval, que mi barco nunca se desviará. Y no es que nunca cometí un error, porque sí, cometí muchos errores. Pero yo sabía que podía levantarme y pedirle a Dios que me perdonara. Vi el pecado como una espina que se metió en mi pie a causa de mi descuido. Yo no iba a esperar para sacarme esa espina. ¿Cuánto tiempo tú esperas para sacar una espina que se ha clavado en tu pie? Tú no esperas ni un segundo. Tan pronto lo sientes, quieres sacarla, porque es molesta. Y quiero animarlos a cada uno de ustedes, siempre que caigan en pecado, y nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Piensen que es como una espina que se metió en nuestros pies. Entonces sáquenla, no esperen. Díganselo al Señor inmediatamente. Señor, resbalé. Él es misericordioso. Clama por misericordia. Pero Él no puede ayudarte si tú no se lo dices, o si le echas la culpa a otro. Entonces será otra historia. Déjame contarte una historia de alguien que le echó la culpa a otra persona. Y Dios vino donde estaba Adán en el jardín del Edén. Es increíble, Él le hizo una simple pregunta. Solo tenía que decir sí o no. ¿Comiste de ese árbol? Él no dijo sí o no. Él dijo, el problema es mi esposa. ¿Te suena algo familiar esto? El hombre señalando con el dedo a su esposa, diciendo, ella es la causa de todo el problema. Ella fue la que me dio de esa fruta. Y Dios, no olvides que tú eres quien me dio esta esposa. Así que tienes parte de culpa. Y no te estoy exagerando. Léelo en Génesis capítulo 3. Eso es exactamente lo que hizo Adán. Él se negó a asumir la culpa.
y Dios los echó fuera del paraíso. Ahora te contaré otra historia. Es acerca de un hombre que hizo peores cosas que Adán. Era el ladrón que estaba en la cruz en el lado derecho de Jesús. Al principio se estaba quejando y criticando, al igual que el otro ladrón que estaba al otro lado de la cruz. Pero cuando miró a Jesús diciendo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, él se sintió condenado. Y vio el amor a través de esta persona, la cual estaban tratando mal. Y se sintió culpable por su pecado. Y se dio la vuelta y le dijo al Señor, y déjame parafrasear esto, Señor, yo soy culpable. Tú no mereces ser crucificado. No son 20 años de prisión que yo merezco. Merezco algo peor. Soy lo peor. Yo merezco ser crucificado porque me equivoqué e hice tanta maldad. Y no culpo a mis padres por haberme criado mal, porque yo soy el culpable. Tampoco es culpa de mis amigos que me influenciaron a hacer el mal. Yo soy culpable. No culpo a los policías ni al juez que me condenará. Soy yo. Y el Señor dice, ¿de veras? ¿De verdad dices que tú eres el único culpable de todos tus pecados? Sí, Señor. Wow, tú mereces estar en el paraíso. Ven conmigo al paraíso. ¿Ves cuál es la diferencia allí? Adán negó asumir la culpa por su pecado y fue expulsado del paraíso. Y este hombre era peor que Adán. Pero él asumió la culpa y no echó la culpa a nadie. Y el Señor le dijo, caminarás conmigo hoy. Él le dijo, recuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Pero Jesús le dijo, hoy vas a caminar conmigo en el paraíso. ¿Qué era lo que él tenía? Que muchos de nosotros no tenemos. Es la voluntad de asumir la culpa al 100% de nuestros pecados. Muchos dicen, quiero ir a los pies de la cruz de Cristo. Pero el Señor hoy te dice, ve primero a los pies de la cruz de este ladrón y aprende algo. Y luego ven a la cruz de Cristo. Aprende que si asumes la culpa puedes caminar con Él en el paraíso, espiritualmente ahora mismo en esta tierra. Eso es lo primero. Hazlo inmediatamente, saca esa espina rápido. Y si debes pedirle perdón a alguien, hazlo. Jesús dijo una vez en el libro de Mateo, capítulo 5, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y ahí te acuerdas que has lastimado a tu hermano por algo que le dijiste. Jesús estaba hablando de la ira en versículos anteriores, que si lastimas con tus palabras de enojo a tu esposo o a tu esposa, o a alguien más y luego vienes y oras, y tal vez oras en otras lenguas, ¡wow! Pero Dios dice que no te escuchará. Él no escuchará lo que dices. Él dice, ve y arregla eso con esa persona, y luego ahí sí puedes traer tu ofrenda, porque hay oscuridad en su vida. Y esa oscuridad debe ser removida. Ustedes saben que la Biblia comienza con estas palabras en Génesis, en el capítulo 1. Y es interesante lo que Dios hace al principio de las Escrituras. Déjame parafrasear esas palabras en relación con nuestras propias vidas. Los primeros 4 versículos de las Escrituras tienen un mensaje tremendo. Al principio Dios creó los cielos y la tierra. Y eso aplica para nosotros. En el principio Dios creó al hombre. Pero algo sucedió en el versículo 1 y 2. Eso se menciona más adelante. El más alto de los ángeles, Lucifer, se rebeló contra Dios y se convirtió en el diablo. La tierra estaba corrompida cuando Adán pecó. Porque cuando ese ángel pecó, la tierra se corrompió. Y los cielos y la tierra no fueron creados en 6 días. Fueron creados en un momento. Génesis capítulo 1, verso 1. Esta es una palabra diferente usada en el resto del capítulo. El Señor removió la tierra corrompida. Pero ¿qué pasó con ese cielo y tierra perfecta que Dios creó? Por su palabra en el libro de Hebreos capítulo 11. Cuando vino el pecado, todo se oscureció. Déjame explicarte lo que dice aquí en el siguiente versículo. Porque es una imagen cuando el pecado entra en nuestras vidas, desordenada, vacía y en tinieblas. Dios se había ido de Adán. Él estaba vacío y en tinieblas, y así es como todos nacemos en el mundo. Pero Dios amó mucho al hombre a través del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
al igual que el Espíritu Santo comenzó a moverse sobre nosotros para llevarnos al arrepentimiento y a la salvación. Todo eso está ahí en el verso número 2. Y cuando el Espíritu Santo comienza a moverse, lo primero que Dios dice es que se haga la luz, el cual Jesús es la luz del mundo. Y Dios envía su luz a nosotros para que seamos la luz del mundo por medio del Espíritu Santo. Y luego lo siguiente que dice, no solo que nos ha dado el don del Espíritu Santo, sino también la palabra. Cuando Dios dijo, hágase la luz, inmediatamente vino la luz. Y si seguimos leyendo este capítulo, vemos que Dios hizo algo cada día. Y la tierra obedecía a lo que Dios decía. Si Él decía, háganse los árboles aparecían. Háganse los peces, salían peces de las aguas. Entonces, todo lo que era creado respondía a la palabra de Dios. Algo sobrenatural acontecía. Ese es el mensaje que recibimos del primer capítulo de la Biblia. Todos los días Dios está hablando. Y tal vez tú no lo escuches, pero Él está hablando los 7 días de la semana. Él habló en el primer día y algo sucedió. Habló en el segundo día y algo sucedió. Porque cuando el Espíritu Santo vino sobre la tierra, la transformó. Estaba en oscuridad y la llenó de luz. Y esta es una imagen de nacer de nuevo. En Génesis 1, verso 3, Cristo entra y su luz viene con Él. ¿Y cuál es el propósito de Dios con nosotros a partir de ese día? Que cada día, poco a poco, Él va cambiándonos. Y Dios podría hacerlo en un solo día. Él en un solo día pudo haber creado todo. Él pudo haberlo hecho en un solo momento. Lo hizo poco a poco en los 6 días, porque Él quería darnos una lección. Que Dios no nos cambia de la noche a la mañana. Él hará los cambios día a día, pero si se lo permites. Y la diferencia entre nosotros y la tierra es que tenemos libre albedrío. Porque si Dios quiere hacer algo en ti, tú puedes darle la espalda. Entonces Él no puede hacer nada. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla. ¿Te imaginas que la tierra hubiera dicho no? Entonces no hubiera habido árboles. Pero la tierra no tenía voluntad para desafiar a Dios así como nosotros. Si Dios quiere que nuestra vida traiga fruto, nosotros lo desafiamos. Entonces no puede venir ningún fruto y nos quedamos estériles. Esa es una gran lección que podemos aprender en esta palabra. Y luego que Dios trabajó y trabajó, ¿cuál es el propósito final? Dios hace al hombre a su propia imagen y semejanza. El propósito de Dios para nuestras vidas es hacernos totalmente como Jesucristo. Y luego en el 7º día Dios descansó. Esa es la imagen de la eternidad. Aquí está el mensaje de la salvación hasta la eternidad, en el primer capítulo de Génesis. ¿Y dónde empieza? En la luz. Eso es muy importante. En el Antiguo Testamento solo había una luz. Vamos a Salmos 119, verso 105. Y dice, lámparas a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Los que querían la luz en el Antiguo Testamento leían la palabra de Dios y obtenían la luz para poder caminar cada día y poder andar en sus caminos toda su vida. Pero luego vino Jesús. Y ahí dice, miren la diferencia. En el Antiguo Testamento era la palabra de Dios, la palabra escrita de Dios. Esa era la luz. Pero cuando Jesús vino, en Juan capítulo 1, verso 4, en Él estaba la vida. Y esa vida era la luz. ¿Ves que aquí algo ha cambiado? La luz ha cambiado de lo escrito en la Biblia a una persona. Porque esa palabra escrita en el versículo 1, 2 y el 14 se hizo carne. O sea que la palabra de Dios del Antiguo Testamento se hizo carne en Jesucristo. Y Él era la palabra de Dios. Todo lo que Dios quería estaba allí. Todo lo que Dios mandó estaba allí en Él. La palabra se hizo carne y Él era la luz. Es muy importante entender esto hoy, que la luz no solo es la palabra escrita. Esto simboliza el antiguo pacto, porque en el nuevo pacto la luz es la vida de Jesús. Porque si solo tienes conocimiento en tu mente, eso era suficiente para una persona que vivía en el Antiguo Testamento.
pero no para un cristiano del Nuevo Testamento, porque puedes convertirte en un fariseo legalista juzgando a los demás, como lo hacen los del mundo. Tú necesitas la luz de Jesús. En Él estaba la vida y era la luz de los hombres. Entonces, ¿cómo puedo ser la luz del mundo? ¿Solo estudiando las Escrituras? No. Las Escrituras deben llevarme a Cristo y al Espíritu Santo. ¿Por qué creen que el diablo ha traído tanta confusión al mundo el día de hoy con respecto a la doctrina del Espíritu Santo? No creo que haya ninguna doctrina en las Escrituras, ni siquiera la del bautismo en agua, que sea tan controversial como es la doctrina de ser lleno del Espíritu Santo. Y en estos 60 años de ser cristiano, he visto todas las diferencias que hay en estas denominaciones. Y he visto que muchas de ellas están en posiciones extremas. Por un lado, hay muchas personas que piensan que la manifestación del Espíritu Santo es hacer todo tipo de cosas divertidas, como rodar por el suelo, usar tonos fuertes de voz, como el ladrido de un perro, saltar y todas esas cosas. Y yo digo, eso no está bien. Porque Dios nos ha dado un ejemplo de una persona llena del poder del Espíritu Santo, y es Jesucristo. Yo veo la vida de Jesús, lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. Yo no lo veo tirado en el suelo, pateando o ladrando como un perro, o haciendo cualquier estupidez. No. Hay personas que dicen, Él está lleno del Espíritu Santo solo porque toca a una persona y cae al suelo. No. Cuando Jesús tocaba a las personas, se levantaban. Esa es la plenitud del Espíritu Santo. Si tocas a la gente y los empujas hacia abajo, eso es lo contrario de lo que hizo Jesús. Y hay una palabra en la Biblia para eso. Y es anticristo. Es el espíritu del anticristo. Y espero que no te dé miedo que lo mencione, porque lo digo con toda libertad, porque yo sé lo que hizo mi Salvador. Él nunca empujó a nadie. Espiritualmente o físicamente siempre los levantó. Recuerda esto. Todas estas cosas extremas que dicen del Espíritu Santo, que todas las personas tienen que hablar en lengua. Y tal vez ellos solo balbucean algunas palabras y dicen estar hablando en lenguas. Eso no es cierto, eso es un engaño. Y quiero decirles que no estoy en contra del don de hablar en lenguas, porque he hablado en lenguas durante 45 años. Pero es un idioma. Es un idioma exactamente como el ruso, el chino, el malayalam, el tamil o como cualquier otro idioma que se habla. No es balbucear palabras, es una oración privada con Dios. Hoy en día todas esas enseñanzas son un extremo y en el otro extremo hay personas que dicen, yo no quiero todo eso. Yo ya recibí a Jesús y eso es todo. Entonces sus vidas espirituales son muy pobres. Recuerdo cuando comencé a predicar. Hace 56 años, yo le dije al Señor, tu palabra dice que podemos profetizar, que es predicar la palabra de Dios. Y comencé a buscar a Dios hace 56 años para ser lleno del poder del Espíritu Santo. Pero Señor, yo estudio tu palabra, pero no es suficiente. Yo no puedo ser la luz del mundo si no tengo aceite. En los viejos tiempos, la luz venía a través de la lámpara cuando se encendía. Ardía por medio del aceite. Yo necesito de ese aceite, como las vírgenes prudentes. Necesito aceite extra en el frasco, de lo contrario se apagará mi luz, porque quiero ser lleno del Espíritu Santo. Y descubrí que la plenitud del Espíritu Santo no solo es una vez. Necesitamos ser llenos continuamente. De nada te sirve decir que hace 20 años llenaste tu tanque de combustible, porque hoy seguro lo tienes estacionado, debes llenarlo de nuevo. Y mucha gente dice eso. Yo hace 20 años me llené del poder del Espíritu Santo. Eso no significa nada, hermano. Y yo he tenido experiencias como esas también. Por eso debemos estar llenos del Espíritu Santo todos los días. Incluso cuando me levanto le digo al Señor, y esto se lo digo cuando me levanto, Señor, ayúdame, porque soy como una rama indefensa en un árbol. No puedo producir ningún solo fruto, aunque tenga muchos años de experiencia en la predicación, o con todo mi conocimiento de la Biblia. Nada. No produciré fruto si no estoy en el árbol. Y si la savia del árbol no fluye hacia mí en este momento, voy a estar seco como un hueso.
Y así es como sirvo al Señor todos los días. Y he descubierto que Dios nunca me defrauda, porque yo dejo que Él fluya. Pero debes reconocer esa dependencia indefensa que Dios hará. Y así Dios lo llenará a cada uno de ustedes con el Espíritu Santo. Pero si son honestos, en primer lugar, acerca de sus pecados. Permíteme leer 1 de Juan capítulo 1, verso 7. Conoce cómo la sangre de Jesús puede limpiarnos de todos los pecados. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Pero eso es la mitad del verso. Pero lo más trágico es que las personas solo recuerdan esta parte del verso. Necesitamos leer el versículo completo. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz. Y cuando hacemos esto, y luego la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Hay una condición para que la sangre de Jesús nos limpie de todo pecado. Debemos caminar en la luz. Y caminar en la luz significa ser honesto. No trates de cubrir algo en la oscuridad. Sal a la luz y di, Señor, yo hice esto como el ladrón en la cruz. Soy yo, Señor. No son mis padres o mi esposa. Soy yo. Yo soy la causa del problema. Yo provoqué a esa persona. Señor, yo pequé. Y no tienes que confesar el pecado de otra persona. No. Tienes que confesar tu propio pecado. Ese es el significado de caminar en la luz. Entonces, lo mejor que puedes hacer es venir a la luz. ¿Sabes que una prostituta puede venir a la luz? Cuando ella dice, Señor, soy una prostituta, perdóname. Y ella recibe el perdón. No necesitas ser un gran hombre o mujer espiritual para venir a la luz, porque el pecador más grande puede ser honesto. Cuando reconoce que es pecador, o cuando comete pecado, dice, Señor, soy yo. Debemos estar a cuentas con Dios. Esto significa que si peco, debo arreglarlo inmediatamente. Esto es algo sencillo. Debes decir, Señor, perdón. Recuerdo cuando tenía un gran problema de ira, desánimo, antes de nacer de nuevo. Y yo ya había entregado mi vida a Cristo. Pero en mi corazón estaba enojado, molesto todos los días. Y esto es porque nos amamos a nosotros mismos. Con frecuencia me desanimaba, me condenaba a mí mismo. Pero la Biblia me dice que yo tenía que apartarme de toda ira. En Efesios 4, versos 31 y 32, debemos apartarnos de todo enojo. Y yo comencé a trabajar en eso. Le pedí al Señor que me llenara de su Espíritu Santo para poder vencer la ira y pude ver la diferencia. Y aprendí a vivir todos los días del año con mi esposa sin perder los estribos. 366 días en un año bisiesto. Y yo te lo puedo decir, el Señor me llevó allí. Y te comparto esto para animarte. Yo nunca hubiera producido ese fruto si estuviera separado del árbol, porque estoy pegado a la vid. Y eso produce mucho fruto. La rama no puede atribuirse el crédito de decir, yo produzco esas hermosas manzanas. No, es el árbol que las produjo, pero las manzanas vienen de la rama, porque es el Espíritu Santo el que producirá esa vida en ustedes. Y quiero decirles, si están derrotados en algún pecado, tal vez es la ira, la pornografía, el adulterio, y quizás mucho peor que cualquier otra cosa, la tentación de divorciarse, lo cual Dios prohíbe esto. No hay pecado que Jesús no pueda ayudarte a vencerlo. Todo eso es oscuridad. Permite que el Espíritu Santo entre y tú puedas ser la luz del mundo. Pero debes tener fe. Abre tu corazón, porque entonces Dios no puede hacer nada por ti. Porque no eres honesto y no le abres cada área de tu vida. Porque Él antes te pide permiso para entrar. Por ejemplo, Él te podría preguntar, ¿puedo sentarme contigo a mirar televisión? ¿O cambiarías de canal porque sabrías que Jesús no miraría eso? ¿Estás dispuesto a esto? ¿O le dirías al Señor, no, Señor, disculpa, no quiero que entres en esta área de mi vida? Entonces esa área permanecerá en oscuridad. Y creo que la vida de un cristiano es como una casa de 10 habitaciones. Una habitación se llama la habitación de la culpa. Todos queremos que la luz de Cristo entre en esa habitación. Oh, Señor, ven y entra y limpia mi culpa. Entonces aquí tenemos una habitación iluminada. Y el Señor toca la puerta de otra habitación, la habitación de la televisión. Y tú sabes que hay programas que tú no debes estar viendo. Y tú le dices al Señor,
Disculpa, señor, son algunos programas que realmente disfruto viendo. Entonces él no entrará, él es un caballero. Entonces esa habitación permanecerá en oscuridad y puedes seguir viendo tu televisión. Pero no me pidas que te llene del Espíritu Santo. Y él viene a otra habitación. ¿Puedo ver los libros que estás leyendo? ¿Puedo revisar esas revistas que lees? Porque algunos artículos que tú lees no son aptos para un cristiano. Toma tu decisión, él no te obligará. Y tú le dices, me gusta leer esto, es algo emocionante. Está bien, léelos. Y esa habitación quedará en oscuridad. Y luego el Señor dice, quiero entrar a la habitación de las finanzas para ver cómo estás ganando tu dinero. Y tú le dices, Señor, en este mundo malvado no se puede ser 100% justo. Está bien, sigue en esa oscuridad. ¿Cómo estás gastando tu dinero? ¿Eres egoísta o generoso? Y tú le dices, no, Señor, no entres aquí. Y así hay muchas habitaciones como estas, cerradas con candado. Y así tú le dices al Señor, lléname con tu Santo Espíritu. Ni en 100 años lo recibirás, porque cerraste la puerta con candado. Y por eso es que hay muchos cristianos que no son la luz del mundo. De 10 habitaciones, 9 están en oscuridad. Y eso no es porque Dios quiere que sea así, sino porque tú quieres algo que tú piensas que te va a dar felicidad. Ese dinerito extra, esa imagen asquerosa, o lo que estás viendo en tu computadora. Le preguntaré algo a las personas que miran pornografía. ¿Te gustaría que fuera tu esposa o tu hermana la que estuviera ahí desnuda haciendo eso por dinero? ¿Mostrando su cuerpo desnudo en esa pantalla? Oh, no. Pero como es la hermana de otra persona o la hija de otra persona, eso no te importa. Pero sí te preocuparía que fuera tu hija la que estuviera desnuda ahí. Pero estás dispuesto a pagar dinero para ver la hija de otra persona desnudándose. ¿De verdad eres cristiano? Tal vez vas todos los días de tu vida a la iglesia, pero tú no eres un cristiano. Tú eres uno que el diablo está acusando delante de Dios. Y tú solo estás trayendo deshonra al nombre de Jesucristo. Y el día de hoy quiero invitarte a que te arrepientas de este pecado. Y no solo deshonras al nombre del Señor. Quiero decirte algo en el nombre de Jesús. Te estás destruyendo la vida, porque estos hábitos te están contaminando, te están destruyendo. Un hombre que bebe alcohol un día esto lo va a matar, porque su hígado se arruinará. Las personas siguen fumando cigarrillos y el médico ya les dijo que esto los va a matar. Ellos escuchan a un doctor y no escuchan la palabra de Dios que les dice que esto va a destruir sus vidas por la eternidad. Mis queridos hermanos y hermanas, solo tenemos una vida. No vamos a tener una segunda oportunidad. Cuando estés en el tribunal de Cristo y muestren todo el video de tu vida, ahí te arrepentirás de muchas áreas en tu vida que no escuchaste y permitiste que la oscuridad estuviera allí. Y ahí vas a desear volver a vivir esta vida. Muchos cristianos en el tribunal de Cristo dirán, desearía poder volver a mi matrimonio y vivir mi vida con mi esposo o mi esposa una vez más. Pero no hay una segunda oportunidad. Piensen en eso. Cuando era un joven cristiano, leí un poema. Cuando esté delante del tribunal de Cristo y Él me muestra el plan que tenía para mi vida, de qué hubiera pasado si hubiera caminado en su voluntad, y comienzo a ver lo que detuve aquí, lo que bloqueé ahí, y yo no cedí a mi voluntad. Habrá un dolor en los ojos de mi Salvador, aunque Él todavía me ama. Y veo atrás en mi vida una vida que no puedo vivir. Y entonces me doy cuenta que no he llegado al tribunal de Cristo, porque yo no puedo hacer nada con los años que han pasado, pero los años que me quedan te los doy, Señor. Llévame, rómpeme, moldéame, conforme a los planes que tienes para mí. Y eso es lo que quiero decirte. Quiero invitarte este día. No puedes hacer nada con los días que han pasado. Sé honesto y dile al Señor Jesús que te limpie con su sangre de todo pecado para borrar la memoria del pasado.
Él dice que no me acordaré más de tus pecados. Dile que borre cada mancha de pecado que has cometido hasta el día de hoy. Y dile, Señor, en los años que me quedan, quiero que sean diferentes. No tengo fuerza para hacerlo, pero quiero y anhelo que me llenes de tu Espíritu Santo. No quiero una ilusión. Quiero la vida de Jesús en mí. Y creo que Dios te escuchará. Si siendo malo sabes dar buenas dádivas a tus hijos. Si te piden un huevo, no les darás un escorpión. Si te piden pan, no les darás una piedra. ¿Cuánto más tu Padre Celestial les dará el Espíritu Santo? Lucas capítulo 11, verso 13. A los que simplemente se lo pidan. Padre Celestial, lléname del Espíritu Santo. Quiero que mi vida cambie el día de hoy. Quiero que sea diferente a partir de hoy. Señor, me equivoqué en tantas cosas. Y quiero ser honesto, ya no quiero culpar a nadie más. Límpiame con la sangre de Cristo, dame un nuevo comienzo. Y es así como nacerás de nuevo por primera vez. Que Dios te bendiga. Inclinemos nuestros rostros por un momento, oremos. Piensa en lo que has escuchado hoy. Creo que Dios te ama. El Espíritu Santo está alcanzando a alguno de ustedes. Sean honestos en este momento y respóndanle y dígale, Señor, hoy te abro mi corazón. Ven y escucha mi oración. Límpiame de mi pecado y lléname con el Espíritu Santo. Ayúdame a ser una nueva persona en el nombre de Jesús. Amén.